Este terremoto de 7 grados, 7.1, 6.8, en fin, de la región del Maule, ahí cerca de Constitución, dejó distintas frases. Y yo lo decía hace poco rato, si es que sirvió de experiencia lo del 27 de febrero, si es que se avanzó en algo, si es que se mantiene en otra cosa, o si es que definitivamente se retrocedió. Bueno, como suele ocurrir, este terremoto fue a las 19:37 y se activa rápidamente un sistema de alerta donde la gente tiene que evacuar a los sectores altos, sobre todo los que están en la costa, cuando la escala de Mercalli, es decir, la percepción es sobre los 7 grados. Bueno, efectivamente, este temblor fue 8 grados Mercalli y la gente escapó. Se activó, pero poquito rato después se levantó esta alerta. ¿Cuál fue la explicación que se dio? Aquí está. A ver. Por protocolo vamos a hacer todos los procedimientos para asegurar la seguridad de la gente, lo dijo Miguel Ortiz, jefe del Centro de Alerta Temprana de la Oficina Nacional de Emergencia. Esto pasó a las 20:20. El terremoto fue a las 19:37. Es decir, 40 minutos después. Es decir, 40 minutos después viene esa explicación. Hasta ahí, de alguna manera, cuadraba, porque el terremoto, claro, el terremoto fue a las 19:37. Cuando se da la alerta, después se dice, ¿saben qué? Pasaron el tiempo necesario, la gente debe, de alguna manera, regresar, volver a sus hogares. Pasaron las 2 horas que están dentro de este protocolo, y mucha gente regresa, ¿no es verdad? Pero hay ciertas informaciones que todavía no se logran confirmar de gente de la ONEMI, de Carabineros, de la Armada y propios habitantes, y locas sobre todo, que vieron que el mar se había recogido entre 30 y 40 metros. El ministro vocero Andrés Chadwick, que estaba en la ONEMI, y dijo esto cuando se reactivó la alerta. Aquí está. Se ha decretado una evacuación preventiva de la costa de la séptima región. Dentro de los protocolos de la ONEMI está contemplado que si hay una observación visual se debe realizar la evacuación preventiva. Hasta acá, la situación se había manejado, digamos, no sé si bien o mal, pero al menos se habían cumplido ciertos protocolos, ¿no es verdad? De los cuales, recordemos, el 27F dejó varias lecciones. ¿Los tiempos eran los correctos, esos, Felipe? Los tiempos eran los correctos. El problema se genera acá. ¿Por qué? Porque, como yo decía, hasta ahora nadie, absolutamente nadie, ha logrado confirmar que oficialmente alguien de la ONEMI, de la región del Maule, insisto, de Carabineros, de Bomberos, de la Fuerza Aérea, de la Armada, no tengo idea, efectivamente diga, ¿saben qué? Yo vi que el mar se recogió entre 30 y 40. Tienen que verlo. Sin embargo, déjenme terminar, muchas gracias. Sin embargo, acá es donde cae el concepto del tejo pasado, que tanto se criticó a las autoridades anteriores, ¿no es verdad? Entonces, acá yo creo que hay un aprovechamiento político gratuito, barato y fácil. ¿Por qué? Porque yo prefiero que se tiren con el tejo pasado a que de alguna manera se genere una emergencia que puede costar vida humana. Acá estamos jugando al filo, estamos jugando en el límite de lo que te puede significar muerte o que la lleves al inglés. Pero, Felipe, yo estoy de acuerdo con la teoría del tejo pasado y me parece perfecta. Lo que a mí me da la sensación es que tampoco tenemos instituciones creíbles, porque sabemos lo que pasó con la ONEMI, con el CHOA, que a mí me dice el CHOA, no sube el cerro, que sube igual al cerro. ¿A quién le cree uno? Uno le cree a la institución. Entonces, los sistemas, ¿tenemos sistemas competitivos? ¿Tenemos sistemas a la altura de un país sísmico? No, se van a instalar recién 60 sismógrafos en el territorio nacional recién. Después de 2 años de exactamente. Y no solo eso, sino que además se generó otro tema que lo vamos a tocar más adelante, y que tiene que ver con la magnitud. ¿Por qué tanta diferencia en los números? Bueno, acá se generó el tema de la descoordinación, y yo creo que ahí se queda al debe, ¿no es verdad? Sí. Más allá que se cayeron los teléfonos celulares para variar, el SMS, sorry, pero es la verdad. Por lo menos en mi empresa, que no voy a dar el nombre, se cayó. En algunas otras no se cayó, en algunos sectores sí se cayó, no tengo idea, pero decir que no se cayó es una falsedad. Se cayó en algunas partes. De hecho, con todo respeto, hasta el día de hoy andan medio hueveados las comunicaciones. Estaban todos ocupados. Bueno, el presidente Sebastián Piñera estaba en Corea y, bueno, obviamente se refirió justamente a este sismo y le dio la categoría que los expertos establecen como que efectivamente esto fue un terremoto.
Aquí está la frase del presidente Sebastián Piñera desde Corea, llevando un poco la tranquilidad y contextualizando lo que había ocurrido ayer en la tarde. La infraestructura, tanto pública como privada, ha resistido bien este terremoto. Es cierto, fue un terremoto de 7.2, ojo que la diferencia es importante, ¿eh? Las diferencias son súper importantes porque a cierto nivel de magnitud el daño es exponencial. Claro, o sea, un 7, claro, un 7 y un 7.5, o sea, no es 0.5 más, es muchísimo más. Entonces, lo que dice el presidente Piñera, creo yo, tiene razón. ¿Cuántas veces hemos visto en los titulares de prensa terremoto en Italia, grado 6.8, no sé cuántos desaparecidos, se caen no sé cuántos edificios, edificios antiguos se derrumban, en fin. Haití. Sí, en Haití. Hubo 14 heridos, una persona atropellada en la región del Biobío, hubo un muerto porque tuvo un problema cardíaco, una persona de 74 años que tiene que ver con el pánico. Comparativamente el 27F hasta ahora sí ha habido un avance, porque por mucho que digamos que no, de repente no contamos con los instrumentos competentes para ser un país tan sísmico, en fin, digamos que estas alertas tempranas por si las moscas llegase a haber un tsunami, está bueno, porque si finalmente uno está esperando que el CHOA con la ONEMI, en fin, se pongan de acuerdo, lo más probable es que entre medio pase el tsunami. Mejor quedar con el no tenemos cultura pasado. sísmica, no tenemos cultura sísmica. No, Tú dijiste pero el triángulo de la vida, el triángulo. ¿Quién sabía? Pero eso, perdón, pero eso parte por la responsabilidad de cada ciudadano. Si tú le vas a empezar a Piñera todas esas desinformaciones que uno tiene que saber, digamos que estamos siendo un poquito egoístas con las autoridades, independiente que sean de derecha o de izquierda, hay una labor propia de uno como ciudadano, como mamá de familia, en fin, de averiguarse qué tiene que hacer. No. Ahora, ¿fue terremoto? ¿No fue terremoto? ¿De qué depende? Aquí está la explicación del jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI. Cuando hablamos de terremoto tiene relación con el impacto a la infraestructura de las personas. Este es un sismo de mayor intensidad, pero no tiene un impacto directo a la infraestructura del país ni a las personas. De todas maneras, viajaron el subsecretario del Interior o ministro del Interior subrogante Rodrigo Villa a la zona, el ministro de Salud Jaime Mañalich, el ministro de Vivienda Rodrigo Pérez, para evaluar en terreno la situación. Ojo, hasta esta mañana habían 5.000 personas afectadas en Constitución sin agua, otras 5.000 personas afectadas en Constitución y en otras comunas de la provincia de Talca sin agua y sin electricidad, pero eso no hace una suma y una resta de verdad. La infraestructura, tanto pública como privada, se comportó súper bien. ¿Me permite decir algo? Hoy día las telecomunicaciones, insisto, quedaron al debe de nuevo, pero quedaron al debe. Hoy día, esta mañana, nuevamente lo comentábamos, que tiene que ver con las personas que son responsables y que deberían ser idóneas en la materia. Lo dijimos hoy, que hay personas que han postulado a los cargos con un currículum de este porte. Pero se ven que cuando entran a trabajar se encuentran con pares que no tienen el currículum de esa misma categoría y ellos por desprestigio, por desprestigiar su carrera, dicen, ¿saben qué? Mucho gusto, yo en estas condiciones no trabajo. Por favor, preocúpense porque aquí hay un problema. Porque aquí no estamos equilibrados al momento de igualar criterios. Ese es el problema. ¿En qué quedó el cargo de director de la ONEMI desde el concurso de la alta dirección pública? Exacto, sí, bueno. Pasó uno, Vicente Núñez, ahora el que está y todavía no se oye padre. Vamos con lo que dijo el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulé, respecto a la comparación, si se quiere, de cómo funcionaron estas autoridades con las autoridades del gobierno pasado a propósito del terremoto de este domingo y el terremoto y posterior tsunami del 27. Aquí está. Reacción de la ONEMI y las autoridades fue muy diferente a la del 27F. Hemos avanzado en materia de prevenir, de proteger a la población. Hay un pequeño matiz y el matiz tiene que ver con la magnitud de una cosa con la otra, primero. No es comparable. Y segundo, no, yo creo que sí puede ser comparable desde el punto de vista de la reacción, pero en la descoordinación que se generó otra vez está el debe. Sí. ¿Por qué? Por lo que decía Gonzalo, ¿a quién le creemos? Volvemos a la casa, pero si le hacemos caso al carabinero de la esquina, porque están desprestigiados. le hacemos caso al director del CHOA. Ya uno no le ¿A quién cree le hacemos a nadie, caso? Porque mucha gente dijo después del 27F, ¿saben qué? El carabinero que andaba de ronda nos dijo que volviéramos a la casa. ¿Tú sabes quién le dijo a ese carabinero? Ese es el tema, El comandante en jefe de la zona naval correspondiente, en Talcahuano. Esa es la persona indicada. ¿Sabes de dónde sacó él la información? ¿De dónde? Agarró una cartografía, hizo las mediciones correspondientes y él, por sí y para sí, esto lo investigó la fiscal Solange Huerta, no lo investigué yo y es público, es de público conocimiento. Él estableció que Copquecura, donde había sido el epicentro,
no era una zona costera, sino que era el interior. Y como era el interior, no había posibilidad de tsunami. Ay, no lo puedo Entonces, el creer. comandante en jefe de la zona correspondiente de la Armada le informa a las personas que están bajo él en su rango. Y el carabinero le dice a la persona, oiga, a mí me dijeron que no hay riesgo de tsunami. El carabinero no lo está inventando. Alguien se lo dijo, por favor. Está hablando en términos de orden. Pongámonos de acuerdo. Ahora, Felipe, y si el protocolo de 2 horas es muy poco, alarguémoslo una más. Pues si total, entre dejarlo 3 horas y 2 horas, no marca la que diferencia en se ve. tiempo. Ahora también la medición, después más adelante yo creo que la vamos a aumentar. Uno da un dato, otros dicen otro dato. 5-8, 6-2, 7-2. Sí, bueno, la pelea que hasta tenían en 7-2. hacer eso era vergonzoso. Y es la súper verdad. relevante porque te pueden marcar la diferencia entre terremoto o con posibilidad de tsunami y uno no. Bueno, ¿qué pasa con el tema de las tormentas solares, Alfani? No, muy en boga, lo Bueno, conversamos por acá supuesto, respecto a lo que habló este afectan programa. No solo sistemas de comunicación, según algunos, son los Exacto. que podrían estar detrás de todo esto. Pero ¿qué dicen los expertos en la materia y cómo toman que personas como Pedro Caete, ingeniero eléctrico, hable respecto a las tormentas solares y eventualmente la posibilidad que a propósito de eso se generen fuertes movimientos telúricos en el planeta y específicamente en Chile? Aquí está. Las tormentas son cada 11 años y nunca han tenido que ver con los terremotos. Lo dice José Massa, astrónomo de la Universidad de Chile. Ahí estamos. Qué loco. Qué loco porque, bueno, todo esto Felipe. Era la muchas frase que gracias. fue este terremoto del domingo. Muchas gracias.